del 30, la Argentina en ese momento era autosuficiente en energía y superavitaria en la creación de bienes y servicios. Muchachos, ¿de qué quiebra nacional me están hablando? No quebró la nación. El que quebró fue el Estado. Las finanzas públicas, la administración gubernamental arrastró al Estado a un momento de desfinanciamiento. Y la crisis de las finanzas públicas fue la que se derramó sobre la sociedad y alteró las relaciones entre los particulares, obligó a cambiar la relación de cambio y todo lo que los demás conocemos. Pero no nos olvidemos de esto, por favor, porque si no vamos a seguir creyendo que cada vez que hay una crisis la culpa la tenemos los productores y los ciudadanos. Las crisis recurrentes argentinas han sido crisis de los gobiernos, que han administrado mal, han gastado lo que no corresponde, han hecho todo lo que no deben hacer, endeudarse en lo que no corresponde, asignar mal los recursos y terminan explotando y derramando sobre la sociedad la crisis de las finanzas públicas. Recuerden esto y revisen los números. No teníamos déficits energéticos y éramos superavitarios en la creación de bienes y servicios. No se puede decir que la economía de un país está quebrada en esas condiciones. Eso fue la crisis del 2001 y así arranca la legislación de emergencia. Y si ustedes leen el texto de la primera ley de emergencia, la 25.561 creo que es, si no recuerdo, no importa, no número, van a ver que todo el contenido de la ley está referido a las finanzas públicas, al tipo de cambio, a las relaciones del fisco, a las nuevas condiciones fiscales y como consecuencia de la modificación del tipo de cambio atiende a las relaciones particulares. El famoso tema de cómo resolver los contratos fijados en moneda extranjera ante una paridad diferente cuando se quiebra el equilibrio entre las prestaciones. Disculpen el tecnicismo jurídico, pero esto es exactamente lo que dice la ley. De manera que el origen, la primera ley fue esto. En las leyes sucesivas se han ido agregando, por una cuestión de viveza política, algunos elementos más a esta crisis económica. Pero es curioso, primero, ninguno de ellos fue suficiente para cumplir con los requisitos de la legislación regulatoria, así que sigue siendo una ley de emergencia trucha. Primera cosa. Segundo, no hubo solución de continuidad, hubo permanencia en todos ellos. Tercero, los agregados realmente fueron totalmente circunstanciales y totalmente secundarios en función y sobre todo en contraposición con lo que la propia administración decía, que era que estábamos saliendo del infierno. Así que ni siquiera respondía a la realidad económica financiera. La realidad económica del país fue de recuperación, la realidad financiera del Estado fue que recuperó recursos. Y vaya si lo recuperó. Así lo gastó también. Otra el tema de la ley de administración financiera ya lo toqué, así que no me voy a retener en eso. La ley de coparticipación federal. Se habla de las provincias arrodilladas ante la nación por cuestiones fiscales. Es que no se aplica la ley. Sorpresa, ¿no? Todos dicen no hay una ley de coparticipación federal. Mentira. No es verdad que no haya una ley de coparticipación federal. Lo que no hay es una ley nueva con el proceso de declaración y de elaboración y de sanción que establece la Constitución del 94. Pero no es cierto que no haya una ley de coparticipación federal. Que se haya omitido legislar no quiere decir que no haya ley. La investigación legislativa nos llevó a nosotros en nuestro estudio a analizar cada uno de los aspectos de cada una de las leyes y pactos sucesivos que se fueron dictando y otros acordando en todo ese periodo. En síntesis, porque es un tema extraordinariamente técnico y muy puntual, de párrafos de ley, no voy a entrar en eso. En síntesis, la ley de la época de Alfonsín, que tuvieron hasta la prudencia de no decir que era una ley verdadera de coparticipación, pero era, por supuesto, porque, en fin, faltaba agregarle un montón de cosas, pero tiene lo esencial,
tiene los conceptos básicos, tiene la coparticipación primaria y tiene la coparticipación secundaria. Y esto es la coparticipación. ¿Qué pasó con esa ley? Nunca se derogó. Esa ley preveía que desaparecía ella el día que se dictara un régimen definitivo. De lo contrario, quedaba suspendida transitoriamente. Y todas las leyes posteriores, incluido el Pacto Federal Fiscal, suspendieron transitoriamente la aplicación del sistema de la ley de Alfonsín. Todas esas posteriores se cayeron. El Pacto Federal Fiscal hoy está vigente y es operativo según la Corte, menos en lo que tiene de coparticipación, porque el cambio del signo monetario transformó en virtual los montos que se habían establecido como si fuera para siempre en el Pacto Federal. Entonces, si uno toma el análisis jurídico puro de estos regímenes hacia atrás, encuentra que cada uno de ellos rigió transitoriamente. Si rigió transitoriamente respecto de la ley original, solo lo suspendió. Caídos todos los regímenes, aquella está vigente. Esto es tan elemental. Yo diría que es el primer año de derecho constitucional o administrativo. No lo dijo y no lo sancionó ninguna legislación, ni ningún órgano, ni ninguna autoridad en los últimos años. En todos estos 10, ni hablar. Fíjense, la ley 23.548. Y ella establece algo muy sencillo, todo mejorable, ¿eh? Yo que comparto la idea que hay que hacer una nueva ley, por difícil que sea, hay que romperse los cuernos en una mesa, las provincias se tienen que sentar y hay que hacer una nueva ley. Pero no digamos que hoy no la hay, por favor. La distribución era muy sencilla, 54.66% a las provincias, más un 2% a algunas provincias. Y entonces el remanente, 40 y pico, a ver, acá lo tengo, 42-34 para la nación. Ahora cuidado, cuidado, no para ahí la cosa, porque la ley dice que todos los impuestos son coparticipables, salvo algunos, entre ellos los derechos de importación y exportación que existían en la época de Alfonsín. Pero, dice la ley, esa distribución es válida en tanto y en cuanto el total de los recursos nacionales que recibe el Tesoro Nacional, el total sin distinción de ningún tributo, el 34% del mismo no sea superior a la coparticipación. A ver si me explico. De la masa coparticipable, el 56%. Digamos, para redondear, 57. Siempre y cuando ese 57 de la masa coparticipable sea superior al 34 del total de los recursos nacionales. Porque si es inferior, se reparte al 34 del total. Con lo cual las retenciones que nos ha robado la renta agraria en forma ilegítima e inconstitucional durante todos estos años, además, debe haber sido coparticipada por la ley vigente que nadie tuvo en cuenta que está vigente. Estaba y está vigente. Bueno, si estas no son atrocidades fundacionales, institucionales, yo me parece que me equivoqué de profesión, a pesar de tener 41 años de abogacía. Termino porque evidentemente me estoy pasando, y pido disculpas a Piazzo, pero así podemos rematar. Los ejemplos de inconstitucionalidades de tributos respecto al sector agropecuario es muy claro. Las retenciones, ya dije por qué, así que no lo voy a repetir. Se crearon por un acto administrativo cuando ya el Poder Ejecutivo no tenía más facultades, desde el año 93 que no las tenía. Bienes personales, que es notable, es un impuesto directo de los que no puede establecer la nación. Sin embargo, lo estableció la nación. Pero no solo lo estableció, sino que eliminó a la tierra rural expresamente, y está todavía en el texto actual de la ley vigente, está excluido. Y sin embargo, por una figura que no tiene nada que ver con lo jurídico, que son las explotaciones unipersonales, no es sujeto de tributo, es un disparate jurídicamente, por una orden externa, que es un acto administrativo de menorísima jerarquía, dictado por, entonces era Abad, el director de la FIP, por el director de un organismo descentralizado,
y lo digo así porque realmente es increíble, con eso cambiaron la ley. Es ilegal, es doblemente inconstitucional. Y esto sin tomar en cuenta el fallo último de la Sala A, del fallo Molaro, que es incompatible con otros. Pero bienes personales es esencialmente inconstitucional. Y las provincias no dijeron nada, se callan la boca. Entonces la genuflexión, ¿dónde está? Está en que realmente hemos dado vuelta legítimamente al régimen y tenemos otro régimen, o es que políticamente nadie se anima a poner en vigencia el régimen y a evitar y luchar para que no lo sigan violando. ¿Dónde están las demandas de las provincias contra la nación? ¿Dónde están las demandas de las provincias contra sus propios municipios que les han robado potestades y están creando impuestos directos de la misma jerarquía de los que no puede establecer este Congreso Nacional y los están estableciendo los consejos deliberantes? Estamos dando vuelta el régimen institucional argentino. Esto es gravísimo y hace años que está aconteciendo. Por eso mi desesperación para hablar con ustedes, porque si no lo cambian ustedes, nosotros no podemos hacer nada. Los ciudadanos de a pie, qué sé yo, los profesionales, aconsejamos, metemos juicios de alcances limitados, pero no podemos hacer que la ciudadanía dé vuelta a lo que hacen los gobiernos mal a través de su propio bolsillo y a través de juicios y a través de conflictos. No puede dialogar un Estado con su ciudadanía a través de conflictos judiciales. Y la verdad es que el régimen jurídico tributario hoy es todo judicializable. Salvo algún caso que otro, todos los demás han ido por el desvío y van por la banquina de la Constitución y son impugnables judicialmente. Bueno, el incumplimiento del Pacto Federal Fiscal, por supuesto, y los tributos municipales. Y ni hablar de la ley de abastecimiento. Un disparate absoluto y total, ley absolutamente suspendida, ley que tiene las mayores restricciones para volver a regularse, que no se cumplió ninguna, que dejó en pie solamente la cuestión procesal, porque en esa época no estaban dictadas las normas de procedimiento para defensa de la competencia y defensa del consumidor, y por eso se dejó ese procedimiento. Un error de ese momento, que nadie soñó que iba a aparecer un señor del mismo apellido que don Mariano, pero no precisamente de los mismos quilates, que iba a decir que estaba vigente. Pero no solamente dijo que estaba vigente, la justicia se la volteó 27, 28, 29 veces en el caso de Shell y la sigue aplicando. El mercado de Liniers está bajo la ley de abastecimiento, muchachos. Hay una ley no derogada donde los precios de referencia, que en realidad son máximos, y el famoso fondo que nunca se creó, están basados, están fundados en los considerandos en la ley de abastecimiento. ¿Cómo es posible que el Parlamento no haya dicho, señores, se acabó? No rige, no solamente la suspensión, no rige más, la tienen que derogar. Una ley policíaca dictada por las TIRI en momento crítico del país y bastante poco serio en cuanto al caos que estábamos viviendo. Y esa ley hoy es instrumento de temor desde el ámbito gubernamental al sector privado. ¿Pero cómo podemos tolerar que siga vigente esto? Está suspendida, pero ya que nadie lo dice y lo dice la justicia solamente cada vez que le cae un caso, habría que hacer una cosa general y decir, el Parlamento se acabó, la ley de abastecimiento no existe, se acabó. Y además sería gravísimo que se hiciera otra ley con esas características policíacas, porque entonces a través de la formalidad estamos instituyendo un sistema de persecución que en realidad debiera darnos vergüenza y no jactarnos de contar con él. Conclusión, hacia el futuro. Ahora, en lo institucional, volver corriendo a la legalidad. Estas cosas básicas de la ley de emergencia, de la ley de abastecimiento, de la ley de administración financiera, esto hay que tratar. Yo sé, ya sé, van a decir, qué ingenuo, está bien, seré un ingenuo político, pero déjenme, por lo menos a esta altura de la vida, hacerme el gusto de ser un poco más principista, aunque no sea el momento oportuno, no sea la moda cultural hoy, a lo mejor no es políticamente correcto. Tal vez es ingenuo pretender que esto se pueda cambiar de la noche a la mañana, pero hay que empezar a trabajar en esto. Nuestros legisladores, por favor, tienen que trabajar en esto, porque nos han roto el sistema institucional. No basta con salir a declamar que hay que cumplir con la Constitución.
porque estamos aceptando un régimen legal que viola permanentemente la Constitución. Entonces, no hay mejor forma de defenderla desde el Parlamento, que no es ir a hacer un juicio, es modificarlo, es voltear. No podemos seguir en un régimen permanente de emergencia, no podemos seguir con una ley de abastecimiento, no podemos seguir con una ley de administración financiera como esta, no podemos seguir violando la ley de coparticipación vigente. Dicten otra, sustitúyanla, hagan una legislación provisoria, pero por favor no nos dejen en esta violación constante y permanente, esta inversión del sistema, de la estructura institucional argentina, porque así no tenemos república. Las propuestas serían muy pequeñas, las dejo para después porque me pasé demasiado. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Pedro por tu claridad en los conceptos. Vamos a dar lugar ahora al contador público Santiago Sáenz Valente, que tratará los temas ajustes por inflación, saldos de IVA, efectos negativos, registro de operadores de grano, emergencia agropecuaria y altos costes de administración de obligaciones que AFIP y rentas transfieren al productor. Santiago. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que coincido plenamente con todo lo planteado por Juan Pedro. Creo que el principio de legalidad está sumamente afectado y bueno, yo voy a plantear cuestiones, digamos, relativas al esquema tributario del campo, pero evidentemente lo que vamos a conversar no solo es relativo al campo, en el sentido de que no es solo defender al productor respecto de estas cuestiones y plantear los inconvenientes que hoy hay, sino que la crítica constructiva, por lo menos que yo quiero hacer, es relativa esencialmente al país, a lograr un desarrollo económico de este querido país que tenemos y que la verdad que nos comparamos con el exterior y nos entristece ver que no estamos como corresponde. La verdad que la riqueza que tiene la Argentina es enorme y las trabas que se están produciendo y perdiendo el tren constantemente y transformándonos en proveedores no confiables del exterior, estamos perdiendo oportunidades. Dentro del tema del esquema impositivo, lo que yo quería plantear eran solo algunos temas, porque evidentemente los tiempos corren y a pesar de los sanguchitos hay hambre. Bueno, no me quiero olvidar que en realidad lo quiero nombrar ya, es el agradecimiento a Lucio Aspiazu por la invitación y la aclaración que mis conceptos o mis comentarios son absolutamente de un profesional y no de un hombre político, porque no lo soy y no tengo intención de serlo, y en mi casa ya lo saben eso también, ¿no? Y la verdad es que creo que algunos consideran o piensan que tengo entre 20 y 50.000 hectáreas en algún lado, por la vehemencia que en algunas ocasiones defiendo al agro. La verdad que alguna maceta hay en el jardín y algunos metros que no llegan a 100 hectáreas tengo, pero realmente creo que hay que divulgar la situación actual, porque está llegando a un estado calamitoso de muchísimos productores agropecuarios que están quebrando, que están directamente dedicándose a otra cuestión. Los capitales invertidos son muy elevados, las rentas son bajas y el porcentual de impuestos que se le cobra al agro, si tenemos en cuenta los derechos de exportación, las famosas retenciones, son porcentuales que en la cabeza de cualquier ser racional no entran. O sea, si nosotros hablamos de que el porcentaje total de impuestos que recae sobre el productor agropecuario, teniendo en cuenta los derechos de exportación, que son claramente un impuesto, y esto la Corte lo ha aclarado, porque algunos dijeron que era una herramienta de política cambiaria, y más en la situación actual con la cotización del dólar oficial, es un impuesto indirecto, un impuesto a los ingresos, que encima, digamos, cuando uno tiene una muy poca producción,
le afecta muchísimo más y ha sido modificada la ley de emergencia agropecuaria y desastre en ese punto, ese artículo no fue contemplado, con lo cual la carga fiscal llega al orden del 80, 82, 85% de la renta que obtiene un productor si nosotros sumamos todos los impuestos, inclusive por supuesto impuestos nacionales, provinciales y municipales. La cuestión está en alta tensión, está realmente compleja, ¿no? Yo me voy a dedicar a hablar y recordar qué impuestos paga el agro, cuáles son las distorsiones principales que hay, qué efecto produce la falta de ajuste por inflación, que muchos lo olvidan y lo sufren, pero no se hace mucho, y el IVA con lo que es la cuestión de la reducción de alícuota, el registro fiscal de operadores de granos, a pesar de que estamos en el Congreso, me dijeron que no diga malas palabras, pero bueno, la verdad que este registro de operadores está en una categoría de inconstitucional absolutamente, esa es mi opinión sin ser abogado, ¿no? Juan Pedro lo ratificará o lo ratificará, y el tema de los saldos a favor que está haciendo estragos en todos los productores. Y después algunas pequeñas propuestas de cambio. El esquema de los impuestos que paga el agro, si bien todos lo sabemos, creo que es bueno recordarlo y hacer algún pequeño comentario sobre cada uno de los impuestos. Los derechos de exportación, habló con toda claridad la ilegalidad que estos tienen, Juan Pedro, y en realidad son un impuesto a los ingresos absolutamente distorsivo, cuya recaudación queda en la nación y en realidad la riqueza sale de las provincias. Y esto es lo más grave, tal vez, de este impuesto, además de, por supuesto, de que sobre los ingresos no tiene en cuenta las estructuras de costos y en consecuencia es inequitativo absolutamente porque le afecta en forma totalmente distinta a los diferentes productores, depende de su estructura de costos. Y como dije recién, aquellos que están en emergencia o desastre agropecuario tienen la posibilidad, que después voy a decir algo de esto, pero tienen la posibilidad de, digamos, tener alguna producción y venderla, les afecta muchísimo más en forma proporcional. Ya estamos hablando de contadores, ¿no? Del tema matemático, económico. Con lo cual, los derechos de exportación, las críticas y los comentarios que se puedan escuchar en general son pocos. Creo que claramente habría que reducirlos. Pensar en una derogación total por ahí es una pretensión demasiado elevada y creo que no se va a producir, pero sí por lo menos reducir sensiblemente las alícuotas. El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es el impuesto por excelencia más justo que hay en el mundo, digamos. Es un impuesto a la renta. Se podrá discutir si la alícuota del 35% que tenemos hoy y que en el año 1980 era del 20%, si es razonable o no esa alícuota. Pero lo que sí está claro que mundialmente, para que una estructura tributaria sea razonable, debe tener una proporción de recaudación del impuesto a la renta mucho mayor que el impuesto, por ejemplo, al valor agregado, que es absolutamente regresivo porque se traslada al consumidor final y en definitiva afecta a la población en mayor medida, y es un impuesto absolutamente regresivo porque aquellos que no pueden ahorrar sobre todo su ingreso pagan este impuesto al IVA, y en definitiva después cuando hable del IVA del agro voy a hacer algunos comentarios sobre algunas posturas que tengo en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? El impuesto a la ganancia grava la renta. Y el punto es, ¿cómo se mide la renta? La renta se mide en función de las operaciones concretas que se concretan, que se cierran, que quedan definitivas, o también se exige un impuesto sobre una ganancia por tenencia, que se le dice que es en función de los precios de mercado de los bienes que me quedan al cierre del ejercicio. Y esta es la segunda situación. En el agro, que es esencialmente el principal actor afectado, se obliga, hablemos de invernada, hablemos de los cereales, de los granos, se obliga a cotizar
a evaluar en función de la cotización de cierre en los distintos mercados estos productos, principales bienes que vende el productor. En definitiva, esto aparece entonces lo que se llama una ganancia por tenencia. Todavía no hay una operación concreta, no hice ninguna venta y sin embargo tengo que pagar impuestos. ¿Esto es lógico o no? Bueno, en distintos congresos, en Mar del Plata, en Rosario, que se han hecho hace muchos años, venimos criticando esta situación. Pero más grave aún de esta ganancia por tenencia es no contemplar el efecto de la inflación. El famoso ajuste por inflación no es una franquicia, no es un beneficio que se está pidiendo. Se está pidiendo exclusivamente que se haga el ajuste correspondiente para llevar la ganancia nominal absolutamente ficticia a una ganancia real, considerando la verdadera inflación que se ha producido en el ejercicio. En un ejemplo muy sencillo, si yo tengo granos al cierre y los tenía al inicio porque no los vendí, decidí no venderlos, aunque me obliguen o me presionen para venderlos, yo los tengo, tenían un precio al inicio, tienen un precio al final. Ese incremento de valor, en todo caso, aún aceptando la postura de la ganancia por tenencia, no es una ganancia. Es absolutamente ficticio. ¿Y en función de qué? Bueno, de la inflación. ¿Qué inflación? ¿La del INDEC? ¿La de los economistas? ¿La del Congreso? ¿Cuál es el porcentual de inflación? Bueno, habrá que establecer alguna medida sobre la base de la cual se rija el ajuste por inflación, que por otra parte hoy está suspendido y que simplemente lo único que hay que hacer es reactivarlo porque la normativa está. Que habrá que hacerle algunas correcciones es probable. El índice de inflación, miren, el índice de precio al por mayor, el al por menor está muy tocado, pero el índice de precio al por mayor, en el IPIN, que se llama, en realidad refleja bastante, o reflejaba hasta hace 2 o 3 años, Ricky me lo va a completar o no, bastante lo que era la verdadera inflación. En los últimos 2 o 3 años, ya 2 años diría, ¿no?, se viene tocando un poco. Con lo cual el tema del ajuste por inflación no es un tema menor, yo no me canso de batallar sobre este tema porque creo lo siguiente, y me adelanto en realidad algo que una filmina posterior, creo que es indispensable plantear, porque en los últimos años el efecto es equivalente a la inflación sobre el capital cada año. Si bien en 2001-2002 en la debacle fue clara la razón del contribuyente y así lo estableció los distintos fallos judiciales que hay, prácticamente todos en favor del contribuyente, creo que lo que no se puede es vivir de causas judiciales y pendientes de si me van a dar la razón o no. Esto tiene que volver a reactivarse lo que es entonces la determinación de la renta real, es lo único que se pide, determinación de la renta real. El tema de ganancia mínima presunta. Ganancia mínima presunta, impuesto presunto, como su palabra lo indica, cada vez hay más presunciones en los feedlots, en las actividades citrícolas, en muchas actividades, y ahora muchos ya saben y se han escandalizado con las presunciones del servicio doméstico, ¿no? O sea, presunciones tenemos por todos lados y la verdad que no se debe legislar sobre presunciones. El impuesto a la ganancia mínima presunta es un impuesto que lo que intenta es exigir un impuesto del 1% sobre el activo, ¿no?, y que a base de presión se extendió su posibilidad de pago a cuenta de 4 años a 10, pero la verdad que es de alguna manera un cierto reconocimiento a la dificultad de control. Esto creo que no debiera ser así. Aparecen distorsiones, los aumentos del impuesto inmobiliario muy importantes, de 10 a 12 veces en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos y en otras provincias también, han producido un incremento exponencial de este impuesto. Y esto es grave porque muchas veces es muy difícil absorberlo. Los impuestos patrimoniales. Bien dijo Juan Pedro Mervilá respecto de la inconstitucionalidad del impuesto a los bienes personales. Lo que es más grave del impuesto es que en los últimos 4 años la alícuota pasó de un máximo del 0,75%
al 1,25%. No olvidemos que el impuesto inmobiliario grava con la tasa del máximo del 2,1%, o sea que podemos llegar a sumar un 3,7% con toda facilidad. Con el agravante que el impuesto a los bienes personales se calcula sobre la base de lo que se considera la base imponible, que hoy ARBA lo puede modificar, que hoy está en el 50% de lo que es la evaluación fiscal técnica, con lo cual puede haber un incremento exponencial del impuesto a los bienes personales. Pero me estoy refiriendo no tanto al campo, ahora voy a hacer una referencia a eso, sino en general inmuebles urbanos, puede ser también. El tema del impuesto a los bienes personales no tiene progresividad, no tiene mínimo imponible. Pero algunos dirán, ¿pero cómo? Yo escuché 305.000 pesos. Eso no es un mínimo imponible, eso es un mínimo no sujeto a impuesto. Yo lo excedo y pago por el total. Con lo cual no hay mínimo imponible. Yo llego a la alícuota del 1% por el motivo que sea y todos mis bienes quedan grabados al 1%. No hay progresividad en la alícuota. Pero es un impuesto muy sensible. ¿Por qué? Porque la recaudación, el 90% de la recaudación es para los jubilados y pensionados. Entonces aparece ahí el corazón, ¿no? Dice, bueno, uno no puede dejar de pagar el impuesto porque esto va para los jubilados. La verdad es que hay una inconstitucionalidad del impuesto y además de eso debiera ser reemplazado por el impuesto al patrimonio neto que hemos sabido tener en el año de 1975 aproximadamente, donde, si bien la alícuota llegaba al 2%, era progresiva y tenía un mínimo razonable el impuesto, ¿no? El impuesto a la participación societaria es un impuesto del 0,5% que pagan las sociedades y que en realidad es una especie, podemos decir, de responsable sustituto, sustituye al otro impuesto, al impuesto a los bienes personales. El inmueble rural, y lo digo en esta instancia porque me voy a olvidar, y más que tengo una postura tomada muy firme sobre esta cuestión, a mi juicio está exento del impuesto a los bienes personales. ¿Por qué digo a mi juicio? Porque la ley lo dice. No parece poco, ¿no? No parece poco. La ley dice el inmueble rural está exento del impuesto a los bienes personales. Sin embargo, la AFIP ha sacado una serie de dictámenes y la opinión de la AFIP es diferente, intenta hacer una supletoriedad en el entendimiento de la aplicación del impuesto donde la ley no manda y manda directamente una interpretación al impuesto a la ganancia mínima presunta de bienes personales que no se lo autoriza. Y entonces habla, como bien vos decías, de la empresa unipersonal y la inclusión del inmueble dentro de la gravabilidad, que el único titular puede ser una persona física. Con lo cual yo creo que está exento, insisto, la ley lo dice, sin condiciones. Algunos dirán, bueno, pero es riesgoso no tributar sobre el inmueble rural, sobre todo si el año anterior tributé. Bueno, lo dejo en sus manos, cada uno sabrá con su propio profesional qué hacer. Yo creo que es un exceso legal muy fuerte y con efectos cada vez más sensibles, más profundos, sobre todo por esta cuestión de que sabemos que las distintas provincias también vienen incrementando las evaluaciones fiscales y ni hablar de quien compra un campo hoy y lo escritura formalmente al total de su valor como corresponde, ¿no? El tema del impuesto al débito y crédito fiscal. Nuestro amigo Cavallo, ¿sí?, dijo, se va a implementar un impuesto a todas las cuentas bancarias, a los depósitos y los cheques, con una tasa que va a ir del 0,6% por cada lado, 1,2% del total, pero no se preocupen, va a ser pago a cuenta del impuesto a la ganancia. Así fue como nació este impuesto, se fue restringiendo a medida que pasó el tiempo el porcentual aplicable al impuesto a las ganancias y hoy es del 17%, en definitiva del 34% del impuesto al crédito, o sea, el impuesto que se genera por los depósitos, que es ínfimo. Algo es, ¿no? No lo digamos mucho, porque ahora encima nos van a sacar este porcentaje, pero la verdad es que es preocupante porque en el caso del agro, salvo por las actividades de operaciones de canje, donde no hay flujo de fondos, y atento a la obligación de cumplir con la ley anti-evasión y que todos los fondos se manejen a través de los bancos, la tasa del 1,2% sobre el total del flujo de fondos es enorme.
arrojan la mayoría de las empresas del agro y por supuesto otras actividades, una carga fiscal muy elevada. A veces, como no es de autoliquidación y directamente viene en el extracto, mucha alternativa no queda. Si el productor agropecuario no cumple con la ley de activación, corre el riesgo de salir del registro fiscal de operador de granos, con lo cual tampoco le conviene, está atrapado. Y el otro impuesto nacional que quiero mencionar es el tema del impuesto al valor agregado. No es un impuesto que debe recaer sobre el agente económico, es un impuesto que está previsto que recaiga sobre el consumidor final, lo cual no es bueno, ya dijimos, es un impuesto regresivo, pero en realidad los agentes económicos deberían ser neutros respecto a este impuesto. Sabemos los malabarismos que el agro tiene que hacer, y algo vamos a hablar ahora, para poder lograr esta neutralidad que en realidad no se logra, ¿no?, en el total. El tema de impuestos provinciales, el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario, un impuesto que se ha modificado muy fuertemente, como ya dije, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba y en otras provincias, le pega muy fuerte al productor, y sobre todo que esta situación de utilizar el valor técnico, digamos, por la calidad de la tierra, depende de los lugares, muchas veces hay gente que queda atrapada por un incremento del impuesto y que realmente no le corresponde a su explotación. Me han comentado varios, por ejemplo, que dicen: yo estoy en tal partido, estoy en tal circunscripción, pero mi campo no tiene nada que ver la calidad de tierra con la que hay a 1 kilómetro. Y ni hablar de los que están al lado de los centros de polo, ¿no? Así que la distorsión es muy grande con el impuesto inmobiliario. Y también el famoso multipropietario que hoy se discute y que hay que ver en cada caso particular, porque a veces son muchas las partidas que aparecen, pero es una sola unidad de explotación. Es un tema también discutible, y la propia normativa plantea la posibilidad de hacer un escrito y una disconformidad respecto de la aplicación del multipropietario, ¿no? Hay una disposición normativa, creo que es la 20, en el artículo 8, que plantea esta posibilidad. El tema del sellado de contratos. Hace muchos años, Ricardo, la verdad, los agropecuarios se daban la mano y cerraban un acuerdo. Listo, ahí terminó. Y el que no lo cumple, que se dedique a otra cosa, ¿no? Porque después, con todo este tema de registro fiscal de operadores y todos los controles, aparecieron sellados contratos escritos incluso entre familiares. O sea, o entre el propio titular y la sociedad regular de la cual uno es partícipe o dueño. Con lo cual, los cargos, más allá de que se pueda hacer lo que se llama carta oferta, doctora, ya sabemos que se practica mucho en el ámbito, realmente muchas veces puede llegar a ser débil la carta oferta, y es un impuesto a la seguridad jurídica. Por lo menos esa es mi opinión, es triste que por lograr seguridad jurídica se cobre un impuesto, ¿no? Seguridad jurídica del cumplimiento de contrato, estoy hablando, ¿no? En el tema del impuesto a los ingresos brutos, sí, fecha cierta, exacto. El tema del impuesto a los ingresos brutos es terrible el efecto perjudicial que está produciendo este impuesto. Hasta luego. Primero porque el Pacto para la Producción, el Empleo y el Desarrollo, así se llamaba, ¿no? El Pacto para la Producción, el Empleo y el Desarrollo dijo: las actividades agropecuarias junto con las industriales están exentas de este impuesto, y se nombraron todos los motivos por los cuales estaban exentos. A partir del año 2002-2003 aparece la gravabilidad nuevamente en el agro, con una tímida tasa, podríamos decir, del 1% a la venta de ganadería y a la venta de agricultura. Hoy se duplicó al 2% para la producción que provenga de campos alquilados, y a los arrendamientos en la provincia de Buenos Aires se le cobra el 6%. Ya el 3,5% era un escándalo, y se subió un 70% la carga fiscal a los arrendamientos. De más está decir que es un impuesto a los ingresos, es acumulativo, es un impuesto que en definitiva se termina exportando cuando exportamos los granos o exportamos la carne, y es lo menos recomendado desde el punto de vista tributario, con lo cual no hay persona que no critique este tributo. Es abierto. Pero ¿qué pasa?
como bien dijo Juan Pedro, se tienen que defender de alguna manera y se defienden de alguna manera por la obligatoriedad que tienen de cumplir los servicios con obtener ingresos genuinos. Es un ingreso factible de obtener y entonces, bueno, como es sobre el ingreso total, la alícuota parece una nimiedad, pero no lo es. El tema del impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia, ¿cuánta gente se acuerda que existe y cuánta no? Diría que gracias a Dios uno vive y no está pensando en la muerte y entonces en una planificación constante, ¿no? La verdad, el impuesto a la herencia, dos palabras, en el mundo existe, puede ser, sí, en algunos países existe, en Chile existe, en Europa, en los distintos digamos, sectoriales existe, en muchos países de Europa existe. Ahora, yo pregunto, ¿existe el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, en otros países? ¿Existe el impuesto a los bienes personales, esencialmente, que es donde se superpone el impuesto a la herencia? Y hay una gran cantidad de cuestiones de inconstitucionalidad de este impuesto, por ejemplo, el tema de los inmuebles rurales que pertenecen a sociedades regulares que están inscritas en jurisdicción ajena a la provincia de Buenos Aires. Hablo de la provincia de Entre Ríos también lo tenemos, y lo raro y curioso es que no se haya diseminado con mayor rapidez este impuesto entre las distintas jurisdicciones, ¿no? Es curioso. Ya se sabe, Ricardito, que esto en cualquier momento se disemina, pero la verdad es que las alícuotas que llegan para hijos al 16% sobre el valor de plaza de los bienes es algo realmente escandaloso. Si bien debemos recordar que si el inmueble rural estaba arrendado, tributa impuesto a la herencia, si estaba explotado y continúa explotándose 5 años antes y 5 después, hay una exención y hay que estudiarla en el caso puntual. Pero, digamos, esa exención existe y es aplicable. Respecto a tasas municipales, ustedes saben mejor que yo cómo están los caminos, ¿no? La red vial y cómo están los caminos, y si en definitiva es realmente una tasa o debemos plantearlo que es un impuesto. Los costos previsionales, con la cara de dureza que me mira mi hermano allá al fondo no te explico. Los costos previsionales estamos en el orden del 42%. ¿El empleado qué mira? ¿Mira el bruto? No, mira el neto. La carga en definitiva termina siendo el empleador en su totalidad. ¿Hay hoy regímenes que promocionen la creación de empleo? Prácticamente no. Hay nuevos empleos por 3 meses, después entra de pleno. Los conceptos no remunerativos rápidamente se convierten en remunerativos. Con lo cual es una lástima, porque la verdad que la creación de empleo creo que es absolutamente indispensable, más allá de que se sabe que en Argentina todo aquel que quiera trabajar, en definitiva podemos decir que puede, porque hay trabajo para todos, pero se está complicando cada vez más, ¿no? Y hay que incentivarlo. Sobre todo los que tenemos, qué sé yo, más de 45, creo que está difícil, ¿no? Ingresar en un empleo nuevo. Hay que, esos contratos estaban y los sacaron. Más de 50 años tiene que haber una reducción en las cargas sociales. ¿Vos qué opinas, don Carlos? ¿Bien? ¿Estás amortizado? Varias veces. Vos te vas al campo y tranquilo. Tengo valor residual a mi edad. Qué grande. Bueno, perdón, sigo, porque si no, no voy a llegar a tiempo y no quiero que Ricky se quede nada más que con el hambre de la gente, porque tiene mucho para decir. Y bueno, el tema de las distorsiones de los impuestos vigentes. Simplemente y rápidamente, insisto, los impuestos en general hay que pagarlos, correcto, hay que pagarlos. Es el único ingreso genuino del Estado, está claro. Ahora, el tema es que es buena la noticia de que hay aumento de recaudación, cuando dicen aumentó un 27%, un 30%, además de ser más o menos la inflación, ¿no? Pero digamos, es buena la noticia, se plantea como una buena noticia. Yo creo que depende. Si son todos impuestos distorsivos, es un desastre la noticia.